Biblia versus Religión presenta Juan 1.1, la Trinidad y la relación peligrosa entre la cláusula B y C. Siempre que hablamos de Juan 1.1 o pensamos en la cláusula 1 y lo que denota la expresión en el principio, o ponemos nuestra atención en la cláusula C y si es problema o no por la gramática, una lectura indefinida o cualitativa del texto. Hoy quiero hacer una sola pregunta en cuanto a la cláusula B. La palabra era con Dios. La pregunta es la siguiente: ¿quién es este Dios? Una gran mayoría de los trinitarios contestarían con la cláusula C. El verbo o palabra era Dios, identificando al Hijo con el Padre. Inconscientemente estarían leyendo en griego una lectura que no aparece en el original, kai hot theos en hologos. En español sería, y el Dios era el verbo. Y aunque los teólogos y estudiosos del griego saben de la ausencia del artículo definido delante de theos, Dios, y por eso de un tiempo para acá, dejando mal parado a Caldwell y su famosa regla descubierta en 1933, que hasta ellos mismos en ocasiones mal interpretan, han optado por una lectura cualitativa, descartando la tradicional forma definida, o sea, era Dios. Pero ¿por qué esta luz ahora en algunos comentarios y libros de gramática, cuando hemos sufrido un monopolio de dogmatismo en cuanto a la cláusula C y su lectura definida? La respuesta está en el problema que representa el contexto en el mismo versículo. La palabra estaba con Dios. La mayoría de los católicos y protestantes siguen inconscientemente malinterpretando el pasaje, pues se refieren al verbo como si fuera el Padre. Una herejía para ellos igual de mala que el arrianismo. Pues la realidad es que la mayoría, sin saberlo, lo hace. Con su lectura definida de la cláusula C, la palabra era Dios. Sin darse cuenta, lo que interpretan es la palabra era el Dios. Y esto, queridos amigos, es modalismo, también conocido como sabelianismo. O sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diversas manifestaciones o modos del único Dios. Esta herejía del siglo II y III enseñaba que era el mismo Padre quien había encarnado y quien al nacer de la Virgen María recibió el nombre de Hijo. Por tanto, era también el mismo Padre quien había perecido. Aunque un trinitario de a pie, digámosle así, no te va a dar esta definición exacta de lo que cree que es la Trinidad, pero cuando le oímos explicar la cláusula C de Juan 1.1, es casi un modalista en potencia. Y no solo con Juan 1.1, también te citan de Isaías 9.5, donde se dice que Jesús será llamado Padre Eterno, y sin entender que este Padre es porque en Él tenemos la vida eterna que nuestros primeros padres perdieron. Terminan cayendo en el sabelianismo, identificando al Hijo con la figura del Padre. Otro texto donde se complican aún más diciendo que Dios murió y derramó sangre es Hechos 20:28, donde leen en algunas versiones la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. En la página 19 del libro Jesús, una defensa bíblica de la deidad de Cristo, es uno de los textos citados por McDowell, donde, según él, Jesús aquí es llamado Dios. Veamos el gran disparate de MacArthur. En el comentario de su Biblia de estudio alega: Pablo creía con tal vigor en la unidad de Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, que podía hablar de la muerte de Cristo como el derramamiento de la sangre de Dios, quien no tiene un cuerpo. Quizás alguien diga: este señor del canal Biblia versus Religión acaba de llamar disparate algo dicho por MacArthur. Pero les soy sincero, jamás podré competir en títulos con McDowell o MacArthur, incluso con A.T. Robertson, que identifica a Jesús como Dios en este pasaje. Pero sí podré dejar que otros respondan por mí. Biblia de Jerusalén, para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. La nota de esta Biblia es más contundente aún. Literalmente, que Él se adquirió con su propia sangre. Como esto no puede decirse de Dios, noten, no puede decirse de Dios,
y es que caerían en la trampa de enseñar una herejía combatida en el pasado. Sigue ahora diciendo la Biblia de Jerusalén: hay que admitir que propio está empleado sustantivamente, la sangre de su propio Hijo, o que el pensamiento se desliza de la acción del Padre a la del Hijo. El Dr. Wright, sabiendo la implicación que tiene un uso trinitario del texto, lo resuelve así, literalmente, mediante la sangre del propio Hijo. El comentario a la Sagrada Escritura de la editorial Herder señala: la expresión la sangre de Dios es empleada por San Ignacio y por otros escritores de la Iglesia primitiva, pero más tarde fue sospechosa de apolinarismo. Es forzar el texto griego, traducir con la sangre de su propio y suplir la palabra Hijo. En el Nuevo Testamento se nos dice frecuentemente que Jesús nos compró con su sangre. El comentario al Nuevo Testamento de William MacDonald dice: quizás J.N. Darby se acerca más al sentido correcto del pasaje en su versión Nueva Traducción. La asamblea de Dios que Él ha adquirido con la sangre del suyo. Por último, el comentario San Jerónimo no ve en el pasaje una oportunidad para defender la Trinidad. Todo lo contrario, admite el significado obvio de esta frase crea dificultades con su antecedente Dios. Por este motivo, algunos manuscritos leen el Señor, Kyrios, en vez de Dios en la frase anterior. Por la misma razón, algunos comentaristas sugieren que la traducción con la sangre del suyo propio, es decir, de su Hijo. Volviendo a la cláusula B en Juan 1.1 y la pregunta inicial, ¿quién es el Dios con que estaba la palabra? Para un trinitario conocedor de su doctrina, la respuesta sería el Padre. Y la respuesta es correcta. El Verbo estaba con Dios, el Padre. Pero el problema es que esta sola oración es un volcán para los trinitarios. Pues la lógica pregunta es, ¿cómo alguien puede estar con otro y ser a la misma vez ese otro? Pero además, mienten los que afirman que el pasaje apoya a la Trinidad, pues no saben contar Trinidad 1, 2 y 3. ¿Dónde en Juan aparece una tercera persona aquí? Pues así como dicen que el Dios con que estaba la palabra era el Padre, yo podría preguntar, ¿y por qué no el Espíritu Santo? Pero claro, me seguiría faltando una persona del trío celestial, en este caso el Padre. Así que ni Trinidad, ni modalismo, ni apolinarismo. Tres herejías que indudablemente resucitan cuando se quiere explicar lo inexplicable. Por cierto, los misterios en la Biblia tuvieron siempre el objetivo de ser revelados, no quedar en el tiempo sin resolver para justificar la no comprensión de Dios. Esto es Biblia versus Religión. Si le gustó el vídeo, no olvide comentar, compartir y suscribir.